Póngase usted también de pie para reverenciar la palabra del Señor, que está en Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 15. Vamos a leer versículo 11 al 15 de Hebreos capítulo 9. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pueblo de Dios dice, pero estando ya presente Cristo. ¿Quién está presente? Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. ¿De qué Cristo? Sumo sacerdote. Había sumo sacerdote, pero del antiguo pacto en Israel. Pero Jesucristo es sumo sacerdote de los bienes. ¿Y de quiénes pertenecen esos bienes? ¿Quiénes van a disfrutar de los bienes venideros? Dice, ¿por qué? Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de qué, es decir, no de esta creación. Quiere decir que ese tabernáculo que Moisés hizo en el desierto solamente era un tipo del verdadero tabernáculo que está ¿dónde? En el cielo. Y Cristo es ministrador de ese tabernáculo en el mismo cielo. En el mismo cielo. Que si los sacerdotes solamente terrenales ministraron en el tabernáculo terrenal. Y solamente el sacerdote podía entrar una vez al año con sangre de un sacrificio para entrar al lugar santísimo. Y dice el 12. ¿Y no por qué? Por sangre de machos cabríos. Ni de qué, ni de becerro. Sino como por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar como habiendo tenido, diga, eterna redención. ¿Qué tuvo Cristo para usted y para mí? Eterna redención. Esa redención que ellos tenían, el sacrificio se hacía cada año y cada año había que volver a ¿qué? A repetir ese sacrificio, pero el de Cristo fue una vez y para siempre. Dice, porque si la sangre ¿de quiénes? De los toros, de los machos cabríos, dice, y la ceniza de los becerros rociadas a los inmundos, santifican ¿para qué? Y diga, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo como sin mancha a Dios, diga, limpiará vuestra conciencia de obra muerta. ¿Para qué? Para que servir a Dios vivo. Que si hay algo muerto en su casa que usted ha hecho en el 1900 para atrás y todavía usted lo está recordando, la sangre de Cristo limpió esa conciencia, limpió ese interior y usted no tiene nada más que recordar para atrás, sino para adelante, los bienes venideros. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Para qué? Para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban promesa de herencia eterna. ¿Promesa de qué? Herencia eterna. Incline su rostro. Señor Dios y Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia. Y gracias, Señor, por esa preciosa palabra, Señor, que nos narran la grandísima, Señor Padre Santo, promesa que tú no tienes a través del sacrificio de Cristo, que entró al tabernáculo no hecho de mano, sino al mismo trono tuyo para llevarnos delante de ti y poder entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Le damos la gracia en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Santo Jesús. Honramos a Jesús. Hay una pregunta que hice. Vamos a estar predicando sobre el tema. ¿Cómo se llama? El sacrificio perfecto. El sacrificio ¿cómo? Perfecto. Ahora, ¿por qué es importante recordar el sacrificio de Cristo? Pero hágame esa pregunta, dígame. Dice que celebrar el sacrificio de Cristo es fundamental para la fe cristiana. ¿Qué es fundamental para la fe cristiana?
celebrar el sacrificio. ¿Qué era lo que estábamos celebrando ahorita? Con la cena del Señor. ¿Qué es lo que estábamos celebrando? El sacrificio de Cristo, la muerte y resurrección, su entrega, ¿verdad? Por todos nosotros. Estábamos celebrando. Y esto es como fundamental. Es una tristeza que la mayoría de iglesias cristianas solo lo celebran cuando viene Semana Santa. La mayoría, imagínense cómo se pasan todo el año haciendo barbaridades, porque la Santa Cena por lo menos nos mantiene como consagrado, porque debemos perdonar. Que antes de tomar la Santa, si usted es sincero y usted sabe que usted está cometiendo un pecado y usted, ¿qué tiene que hacer? Confesar ese pecado antes de tomar la Santa Cena. Si tiene algo con un hermano, ¿qué tiene que hacer? Reconciliarse con ese hermano. Quiere decir que la Santa Cena nos mantiene ¿cómo? Consagrados al Señor. Consagrados al Señor. Dice porque representa el acto de amor más grande que Dios ha hecho por la humanidad. ¿Qué representa el sacrificio de Cristo? El acto de amor más grande que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque de tal, Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Dios me amó a mí. Que Dios es que a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Le da ese aplauso a Cristo. Santo. Para que el mundo sea salvo por él. Dice, ofreciendo el perdón de los pecados. ¿Qué ofrece el Señor? El perdón de los pecados y la posibilidad de la vida eterna. ¡Qué aleluya! ¿Qué hay en ese camino? Perdón de pecados y vida eterna. Y vida eterna. El sacrificio de Jesús es un recordatorio de la redención y la gracia divina. ¿Qué es el sacrificio de Jesús? De la redención y la gracia divina. Dice, y nos permite comprender la profundidad del amor de Dios. ¿Qué nos permite comprender el sacrificio de Cristo? La profundidad del amor de Dios, que excede a todo conocimiento. Que excede a ¿cómo? Así dice Efesios 3:19, que excede a todo conocimiento. Aleluya, ese es el sacrificio, el amor de Dios por nosotros. Dice, en el cristianismo tenemos dos eventos en el que conmemoramos el sacrificio de Cristo. ¿Cuáles son esos dos eventos? La Santa Cena y la Semana Santa. ¿Verdad que sí? Donde tomamos la Santa Cena. Dice, pero hay muchos que esperan que a Semana Santa por allá, que están celebrando para poderla tener. No, hay que hacerlo como, porque ¿cómo era que se tomaba la Santa Cena? Cada vez que se reunían, y no era una hostietica así puesta en su boca, no, era una cena donde compartían todos los hermanos ahí, y traían de todo. Traían eran judíos primero, yo iba a decir chicharrones, no. Eran ovejos y cosas así, ¿verdad? Al principio era usted sabe cómo es la dieta judía. Dice, el significado del sacrificio perfecto de Cristo radica en su carácter único. ¿En su carácter cómo? Único. Y dice, una vez y para. Porque los sacrificios sacerdotales en Israel había que ofrecerlos diariamente, se ofrecía sacrificio. Porque el de Cristo fue una vez y para siempre. Dice que atiende las necesidades de la humanidad. ¿Para qué? Dice, para el perdón de los pecados. Este sacrificio, a través de su muerte en la cruz, no solo elimina el castigo del pecado, sino que también que proporciona el camino hacia la reconciliación con Dios. ¿Qué proporciona el sacrificio de Cristo? El camino hacia la reconciliación con Dios. Por eso es que segunda de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo. Aleluya. ¿Cómo estaba Dios? En Cristo. Quiere decir que cuando Cristo se encarnó, era Dios hecho
hecho carne y estaba diciendo: reconciliaos conmigo. Le mandé un reconciliador que lo trae hacia mí. Aleluya. Oye, tú estás aquí no porque por tu propia decisión o voluntad. Tú estás aquí porque Dios tomó en la delantera, te llamó. Él llamó antes de tú amarlo. Y para tú amarlo, Él puso amor en tu corazón. Aleluya. Le damos la gracia al Señor. Santo, ¿cuánto le dan la gracia al Señor? Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Con una qué? Con una sola ofrenda. No había que ofrecer mucho. Una sola ofrenda. El sacrificio de Cristo fue único y suficiente para la salvación del hombre. ¿Cómo fue el sacrificio de Cristo? Único y suficiente. ¿Y único y cómo? Esa palabra sacrificio es la palabra tusia, que viene de la raíz tuos, que es del verbo que significa matar con un propósito. Cristo murió en la cruz del Calvario con un propósito. Fue para redimirte a ti y a mí del pecado y de la muerte. Para salvarnos del infierno. Aleluya. La gente cree: ay, no, porque si yo voy allá, decía un compañero de trabajo, que había otro que era muy buena gente, decía: mire, cuando este se muere, Satanás le va a decir: no, busque su leña y váyase, quémese a otro lugar, porque yo no quiero que me contamine el infierno. La gente cree que es un juego, es algo. El infierno es algo muy real. Es más, es tan real que la gente cree más en el infierno que en el cielo. Porque si creyeran en el cielo, todo el mundo tuviera esto aquí que no es repleto, lleno. Pero esto es para el que lo creen por fe. Aleluya. Y no hay otro. ¿Quién fue que reveló el infierno? Cristo. ¿Y para qué lo reveló? Para que no fuéramos allí, no cayéramos allí. Desarrollamos entonces este mensaje echando una mirada a cómo debían ser los sacrificios en el Antiguo Testamento. ¿Cómo debían ser? Según Levítico 22, 17 y 20, dice que debían ser sin defecto, señalando así a Cristo, el Cordero, que había de ser sacrificado por toda la humanidad. Veremos tres cosas que lo señalaban así. Pero ¿cómo era el sacrificio en el Antiguo Testamento? Debían ser tenían que ser sin defecto. Tenía que ser, el animalito tenía que ser perfecto, sin ningún rasguño, nada visible para ser sacrificado. Entonces vamos a ver esas tres cosas que señalan que Cristo es el Cordero, aleluya, que quita el pecado del mundo. Número 1, Jesús fue el Cordero señalado para el sacrificio. ¿Qué fue Jesús? Juan 1:29 dice allí las escrituras: el siguiente día vio Juan, Juan el Bautista, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí, ¿cómo? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiere decir que Juan señaló que era el sacrificio perfecto. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Santo, bendecido sea el Señor. También lo puede ver en Juan 35 y 36, donde el siguiente día dio Juan a Jesús y le señaló: es aquí el Cordero de Dios, aleluya, que quita el pecado del mundo. En Isaías 53, versículos 6 y 7, fue profetizado allí por Isaías. Dice: todos nosotros, diga todos nosotros, nos descarriamos como ovejas. ¿Cómo nos descarriamos? Por eso es que en Mateo 9:35 dice Jesús que Jesús vio la multitud y tuvo compasión de ellos, porque andaban como
como ovejas que no tienen pastor. Aleluya. Aquí sí que el mundo anda como descarriado de Dios. ¿Quién fue que pecó contra Dios? Nosotros. ¿Y qué hace el pecado? Nos separa de Dios. Descarriado de Dios. Estaban como el hijo pródigo, ¿verdad? Estábamos ¿dónde? En la posilga. Y de allí nos sacó el Señor. Nos lavó. Oiga, nos bañó. Porque dijo bañenlo primero. Porque a usted no se le puede poner un vestido nuevo, sucio. ¿Verdad que no? Hay que lavarlo primero con la sangre de Cristo. Nos lavó con la sangre de Cristo. Luego nos hizo, nos vistió, nos dio vestidura nueva. Después que nos hizo, nos puso anillo de autoridad. Porque toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, quiere decir que nos dio autoridad. Y luego que hizo, puso calzado en nuestros pies un nuevo estilo de vida. ¿Cuántos están andando en ese estilo de nuevo estilo de vida? Quiere decir que dice, nosotros nos habíamos descarriado como ovejas. Cada cual se apartó por su ¿qué? Por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió en su boca, aunque lo hirieron, lo patearon. Por eso es que cuando yo veo la película sobre la pasión de Cristo y cosas que lo están clavando y dicen, ¡ah! Lo más increíble proféticamente es que él no abrió su boca ni cuando lo estaban clavando. Eso lo dijo de la Escritura. Y si lo dijo la Escritura, no importa lo que dice la gente moderna, que presentan porque lo estaban dando latigazos, que él estaba llorando. No dice la Escritura. ¿Verdad que no? Tú y yo sí podemos llorar y nos clavan un clavo, pero nos dan una patadita y ya nosotros queremos irnos de la iglesia. Imagínate, nos clavan un clavo. Y entonces, ¿qué más dice? Dice, angustiado él y afligido. No abrió como su boca, no condenó, no maldijo. Y se lo dice Pedro y fueron testigos de eso. Por eso Pilato se asombraba que veía cómo lo acusaban. ¿Y ese qué hizo? Enmudeció. Por eso Pilato tuvo conciencia de que era un hombre justo. Y entonces dice, pero como la gente piensa que normalmente si tú te cortas un dedo te va a gritar, ellos lo ponen así. No. Proféticamente Cristo no abrió su boca, aleluya, no clamó por ayuda, porque cuando clamó por ayuda fue lo que le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando estaba en la cruz, ahí sí abrió su boca para cumplir la profecía. Dice, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, ¿qué hizo él? Oh, yo no lo oigo. ¿Qué hizo él? Enmudeció. Entonces no abrió su boca. Había dicho, no abrió su boca y ahora lo confirma. Enmudeció. Dice, ¿y qué más dice? Y no abrió su boca. Y no abrió su boca. Usted puede comprobar eso en Hechos 8:32. Confirman esta escritura cuando el eunuco iba leyendo, aleluya, esta parte de Isaías, y Felipe, el Espíritu Santo lo lleva al lado de él y le dice a Felipe: ponte al lado. Y él le dice: ¿de quién hablan esto? ¿De él mismo, o sea, de Isaías, o de otro? Y entonces Felipe, comenzando de esta escritura, empezó a hablarle el evangelio de Cristo, aleluya, de cómo debía de padecer y cómo iba a morir, pero cómo iba a resucitar, y al tercer día, aleluya, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y pronto vendrá, aleluya, a buscar los que le esperan. Santo. Uy, aleluya. ¿Cuánto tan loco pues dice? Ay, no, hermano Miguel, espérate un poco. Aleluya. Oiga, 1 Pedro 1:19 dice: Pedro lo señala como el cordero perfecto. Pedro había dicho, dice, si no con la sangre, había dicho que nosotros fuimos comprados, no con sangre, dice, nos heredamos de nuestros padres.
se puede comprar no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con qué, dice ahí en el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Tú y yo sí estamos contaminados, pero la sangre de Cristo nos limpió. Pero Él, por eso Él pudo ser el sacrificio perfecto, porque Él nunca pecó. Aleluya. ¿Cuántos le dan la gracia por eso? Y lo adoran y lo exaltan. Cristo es presentado como el cordero sin mancha y sin defecto, cuyo sacrificio paga el precio de nuestro pecado, cumpliendo así con los requisitos del Antiguo Testamento sobre el sacrificio. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. ¿Cuántos le adoran por eso? Cristo es el Cordero de Dios que quita. Por eso que nosotros debemos predicar el evangelio. Y no importa en la situación precaria que esté la persona, en lo más profundo de la posilga, usted puede decirle: Cristo puede romper esa cadena de drogadicción, esa cadena de prostitución, esa cadena de alcoholismo. Todas las cadenas son rotas por la sangre de Cristo. Número 2. Jesucristo se ofreció voluntariamente. ¿Cómo se ofreció Cristo? Así es que dice Romanos 12:1, que nosotros debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Sacrificio vivo. Sacrificio vivo. ¿Sabe vivo por qué? Porque los animalitos, antes de presentarlo, ¿qué había que hacerle? ¿Cabía el animalito? No, ya estaba muerto para presentarlo. Pero usted y yo debemos presentarnos vivos como sacrificio delante de la presencia del Señor. Cada vez que usted viene, oh, aleluya, usted dice: Señor, aquí estoy yo. Aleluya, aquí estoy yo. Y esto es la adoración que tú estás. Así con defecto como tú estás, Señor, yo me arrepiento hoy de mi pecado. Señor, yo soy el sacrificio, aleluya, que Cristo, aleluya, hizo. Y yo quiero servirte en tu reino. Para servir hay que morir. ¿Sabía eso? Moría el pecado. Dice Juan 10, 11, 17 y 18. Dice: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida, ¿qué hace? Da por las ovejas. ¿Qué hace el buen pastor? Pero el que vive de salario, ¿qué hace? Que la deja que se la coma. Pero el buen pastor su vida da por las ovejas. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo como mi vida para volverla a tomar. Y oiga lo que dice: nadie me la quita. Diga nadie. Nadie que, nadie, ninguno de nada ni nadie. Dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo. Esa palabra de yo mismo dice de mi propia voluntad. Dice de mí mismo la pongo. Tengo poder para qué, para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Quiere decir que lo que está haciendo es voluntario, porque él podía tomarla, ponerla y quitarla. Él es el creador tuyo. Él es el que asopló vida en tu nariz. Y Él es el que te sostiene respirando. ¿Sabes por qué tú estás ahí? Abre tu boca y come y baila y bebe, porque Él te sostiene. Él te sostiene. Él te sostiene. Tengo poder para tomarla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿De quién recibió el mandamiento? Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Aleluya. Gracias, Señor. Hasta amigo me llamaste, y ahora me llama hijo y hermano y coheredero y heredero de todo. Aleluya. Filipenses 2, 5 al 8 dice: haya pues, eso te está hablando a ti, a mí. Oiga, dice: haya pues en vosotros este sentir
que hubo también en Cristo Jesús. Quiere decir que la misma disposición de entrega voluntaria tiene que haber ¿en quiénes? En nosotros. Todo lo de Dios es voluntario. ¿Qué es todo lo de Dios? Él no te fuerza. Tú puedes venir 20,000 veces a la iglesia y si no viniste voluntariamente, Él no te acepta. Porque lo de Él es voluntario. O usted cogió un revólver y le hizo a la novia o a la que, o te casa conmigo o te vuelo y caco. Oíste, es lo mismo, voluntario. Por eso es que se compara con el matrimonio en Efesios 5. Porque una pareja tiene que ser como voluntario. Y donde no hay voluntad, nada sucede, hermano. Ni la comida te queda buena. La cocina a ver si no cae un poquito de y se va. Dice ella puede sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cómo? El cual, diga, siendo en forma de Dios. Esa parte en forma de Dios es siendo Dios. Siendo en forma de Dios. No estimó como el ser, vea que lo compara y hace la comparación y hace la afirmación. El ser igual a Dios. ¿Cómo qué? Como cosa a que aferrarse. No, espérate, papá Dios. Él dijo que había recibido el mandamiento de su padre, ¿verdad que sí? Pero espérate, papá Dios. Pues yo soy igual que tú. Y tú eres igual que yo. Lo mismo que soy yo, eres tú. Y como que yo, y criamos esa gente, lo creyó. ¿Cómo que yo voy ahora a morir por esto? Estos gusanitos son más que nada. No dice así las escrituras, que somos menos que nada. Pero él dijo voluntariamente, ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Y dijo, heme aquí, yo iré. Aleluya, yo los salvaré, yo los rescataré, yo me iré. ¿Y cómo lo hacemos? Me haré como uno de ellos. Aleluya, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Aleluya, para liberarnos de aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es a Satanás. Ay, cuántos cristianos alegres, Dios mío. Gloria a Dios. Santo. Oiga, y ser igual a Dios como cosa que aferrarte. Sino que como que se despojó de su insignia, se despojó de su gloria. Así mismo, tomando forma de siervo. Él teniendo forma de Dios, tomó forma de ¿qué? De siervo, porque al hacerse hombre se hizo un siervo. ¿Qué somos nosotros? Siervo del Dios Altísimo. Te hizo siervo, hecho semejante a quienes, a los hombres, de carne y sangre, porque tenía que participar de carne y sangre para poder redimirnos. Por eso luchó contra Satanás en carne y sangre, por eso venció, por eso dijo, no, pues eso fue Cristo que venció. Tú también puedes vencer la tentación, al diablo, al pecado y a todos los que vienen de la tiniebla, aleluya, porque tú tienes el más potente en tu corazón, que es el Espíritu Santo de Dios. Con lo mismo que luchó, es la misma alma que te dio. Ay, pero dígaselo, hermano, eso sí salió bueno. ¿Cómo dice? Con lo mismo que luchó, es la misma alma que te dio. Santo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Oye, y estando en condición de hombre, se humilló, fue mucho más abajo. Asimismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Y muerte cómo? De cruz. Que Cristo se ofreció voluntariamente significa que Jesucristo, de manera libre y deliberada, diga, manera ¿cómo? Se entregó a la muerte en la cruz, para pagar por los pecados de la humanidad, por los pecados tuyos y míos. Su sacrificio fue una acción de amor y obediencia a Dios. Padre, uno dice, no una imposición o una obligación. Aleluya. Oye, ¿sabes por qué tú eres cristiano? Esto es una imposición. ¿A quién lo trajo la mamá o el papá? O el esposo muchas veces dice, si tú no vas a la iglesia, tú sabes lo que te pasa.
Y la mujer le dice, y tú no vas a la iglesia, no te cocino. ¿Quién está haciendo así cristiano? Pues mire que se vaya para su casa que le vamos a libertar de ese yugo. Porque Dios acepta lo que es como voluntario. Él pues se entregó deliberadamente. Nadie lo obligó, nadie lo impuso. Él hizo por amor, se entregó por ti y por mí. Parece que a esta hora comienza a soplar la brisa. Aleluya. ¿Verdad, hermana Frodelinda? A mí me encanta la hermana Frodelinda. Porque a esa edad ella canta, se levanta, canta los dos servicios. Algunos vienen a más un servicio y ya están cansados. Ese es el ejemplo de aquí. Ese es el ejemplo a todos estos cuajados que hay aquí. Y unos que salen corriendo en la mañana, corriendo. Porque si yo duro una semana sin ir a un servicio, yo estoy loco por tirarme los dos servicios. Y los dos servicios eran como si nosotros tuviéramos un servicio. Porque nosotros empezamos, me acuerdo de mi casa a las 10 de la mañana y terminábamos hasta las 3 de la tarde. Y ahora hasta antes de las 2, usted se va para su casa y tiene dos servicios. Más el comedor. Por eso es que está desnutrido, porque come mal. Número 3 entonces. Número 1, ¿qué fue? El Cordero señalado. Y número 2, voluntariamente. Y número 3, Jesucristo se ofreció una sola vez. ¿Cómo se ofreció Cristo? Así que ahora es que tú tienes que buscarlo y aceptarlo. Eso de que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar, mire, eso no existe. Oiga, Hebreos 9, 26, 28 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, Él no vino antes. Él vino cuando se cumplió, Gálatas 4:4 dice, cuando se cumplió la promesa de Dios. Cuando se cumplió el tiempo de Dios. Cuando se cumplió, ¿cómo? El tiempo de Dios es muy diferente al de nosotros. Alguien que le dice, Señor, y como cuánto es un minuto en tu tiempo. Un día, como 1000 años. Y entonces 1000 años, como un día. Dice, entonces, ¿cuánto es un centavo para ti? Como 1.000.000. Y 1.000.000 como un centavo. Dice, pues Señor, dame 1.000.000 de pesos. Dice, pues sí, espérame un día. ¿Entendieron? Así hay mucho que Dios tiene que decirle porque ustedes son arrebatados, ¿entiendes? Dice, de otra manera, dice, pero ahora, diga ahora, en la consumación de los siglos. ¿En qué estamos nosotros? ¿Qué es una consumación? Cuando Jesús estaba en la cruz, dijo, tetelestai, consumado es. ¿Qué es la consumación de los siglos? En los tiempos finales, en el cumplimiento de los tiempos, estamos nosotros. Ahora es el cumplimiento de los tiempos. Por eso entonces dice, pero ahora, ¿dónde? En la consumación de los siglos, se presentó una vez por el sacrificio de sí mismo, para quitar del medio el pecado. Dígale, ¿para quitar cómo? Del medio, aleluya, el pecado. Y dice, y de la manera, oiga esto, el versículo 27 dice, y de la manera que está establecido, ¿cómo? Que el hombre muera, y luego ¿qué? El juicio. Por eso es que no hay nada que te saque de pena y te diga de cantar. Es ahora, porque después que te mueres, allí no hay nada que hacer. O para el cielo o para el infierno, donde tú decidiste, a la tierra es que va. Está establecido que el hombre muera de la misma manera que Cristo murió una sola vez y para siempre. Y te libra del infierno y no vas allí si aceptas ese sacrificio. Aleluya. Algunos están pensando lejos.
Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. ¿Cuántos le están esperando? Aleluya, ya Cristo no viene con relación al pecado. Así que ahora es que hay que arrepentirse. Y la sangre de Cristo nos limpia, porque Él es el sacrificio perfecto. Hebreos 10, 11 y 12 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Hecho una vez, ¿cómo? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios Padre. Se ha sentado a la diestra de Dios Padre. Se ha sentado a la diestra de Dios Padre. Porque solamente una vez y para siempre hizo ese sacrificio. Aleluya. Por eso es que dice más adelante: y si pecamos voluntariamente, ya no va a haber más sacrificio por los pecados, porque Él murió una vez y para siempre. Aleluya. Que Cristo se ofreció una sola vez significa que su sacrificio en la cruz fue suficiente para perdonar. ¿Fue cómo? Suficiente para perdonar los pecados de la humanidad. Y que no necesita ser repetido. No necesita, ¿cómo? Este sacrificio fue perfecto y completo. ¿Cómo fue el sacrificio de Cristo? Completo y perfecto. Diga, completo, perfecto. No le falta nada. Cumpliendo de una vez y para siempre la necesidad de expiación del pecado. Aplicamos entonces este maravilloso mensaje de gracia y amor inigualable de parte del Señor Jesucristo hacia la humanidad. Número 1. Ay, no lo oigo. Número 2. Jesucristo se ofreció como. Y número 3. Se ofreció una sola vez y para siempre. Efesios 5, 1 y 2 dice: sé pues, mira, en el 32 él ha terminado, de 4 a 32, que nosotros debemos ser como misericordiosos, debemos ser perdonando los unos con los otros, así como Dios nos perdonó, también nosotros perdonamos. Y entonces empieza el 5. Sé pues ¿qué? Como Dios te perdonó a ti, como Dios fue misericordioso contigo, tú también tienes que ser de la misma manera. Sé pues imitadores de Dios, como hijos, ¿cómo somos nosotros? Ay, mire, por eso es que hay mucha gente sufriendo en la vida, porque no saben que son amados. Oiga, nosotros somos hijos, ¿cómo? ¿Cómo somos? ¿Y por qué te ay, camina de me quiere? Si la mujer lo deja, ya se quiere tirar por el puente. Si el hombre lo deja, ya se quiere tirar por abajo del río. ¿Qué entonces? Usted siéntase amado por Dios. Y no importa quién vaya o venga, Dios sigue amándolo. Aleluya. Yo soy amado. ¿Cuántos se sienten amados? Aunque mami y mis hijos no me amen, Él me sigue amando. Por eso que dice: aunque el padre y tu madre te dejen, con todo Jehová te recoge. Así que si te sientes botado, ponte en la mano de Dios, que te recoge. Oiga, dice: y andando ¿en qué? En amor. ¿Qué decir? Que ese amor que Él manifestó para ti, tú tienes que expresárselo a otro. Oiga, andar es caminar en amor. Como decían a Juan, el apóstol del amor: Cristo te ama, Él te amó, Él te ama, Él me ama, y yo tengo que compartir ese amor. Porque el que tiene, ¿quién puede compartir? ¿Quién es el que comparte? El que tiene.
Pues por eso tienes que sentirte amado. Él te ama. Él te amó de tal manera que dio ese hijo. Ese sacrificio fue por ti, por mí, fue por amor. Para volvernos a rescatar. Y entonces dice, andando en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aleluya. Este sacrificio de Cristo llegó hasta el mismo trono de Dios. Y entonces dice, Él percibió como aquel sacrificio de Noé. Y Dios percibió el olor del sacrificio. Él percibió el olor del sacrificio de su Hijo para perdonarnos de todo pecado. Santo. Gloria a Dios. Tú eres, como dice el pastor, tú eres un perfume andante. No tienes que comprar porque tú eres un perfume andante. No que ande mal olor. No. Es la gracia de Dios que está contigo. Gloria a Dios. ¿Quién da un gloria a Dios? Ese gloria a Dios yo lo puse con signo de admiración. Porque cuando yo estoy escribiendo... Gloria a Dios. Oiga, gloria a Dios. Dice, por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo? Póngase de pie para que oiga esto, aunque sea de último. Aleluya. Oiga. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Fue el sacrificio perfecto por nuestro pecado. ¿Qué fue Jesucristo? Por nuestro pecado. Porque Él no pecó. Quienes pecamos fuimos. ¿Quién que fuimos? El justo por los injustos. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Puede ser que su sangre nos limpia de todo. Y Él limpia la conciencia de obra muerta. Santo. Dice más. Dice, alabemos su precioso nombre. Y démosle gracias. ¿Qué debemos hacer? Ay, pero Luis está muy lejos. ¿Cómo vamos a dar? A menos que no te alaremos sin música. Oiga, alabemos su ¿qué? Alabemos su precioso nombre. Y démosle ¿cómo? Por su gran sacrificio que nos reconcilió con Dios Padre. Porque Él fue el Cordero señalado. ¿Qué fue Cristo? Para el sacrificio. Lo hizo voluntariamente y una vez y para siempre, haciendo así santo a los santificados, quienes hoy le damos honor y gloria al Cordero que fue inmolado en la cruz. Aleluya, a la vez celebremos con gozo, reverencia y gratitud el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Aleluya, y hay un texto en Apocalipsis 5:12, aleluya, que dice así las Escrituras. No sé si usted lo tiene ahí, pero si no lo tiene, yo se lo voy a leer. ¿Qué dice Apocalipsis 5:12? ¿Qué dice? Y decían, no, pero no se oye, no se oye, oiga. Vamos todos. Y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la gloria, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.